Amados, buenos días para unos, buenas noches para otros. Hoy vamos a dar inicio al manual para el maestro. Y el tema que vamos a leer el día de hoy es ¿quiénes son los maestros de Dios? Pero antes de dar inicio a esta lectura, vamos a pedir la presencia y la intervención de nuestro guía espiritual para que nos guíe a entender y a comprender este tema que nos da aquí nuestro amado Maestro Jesús. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Por favor, amado Espíritu Santo, te pido y te manifiestes en mi mente, en mis palabras, en mis pensamientos y en todo mi ser para poder comprender, entender y discernir quiénes son los maestros de Dios. Bueno, ¿qué nos dice aquí en esta lección, en este pensamiento? ¿Quiénes son los maestros de Dios? Bueno, vamos a leer un párrafo aquí de la introducción, el párrafo 5, y nos dice: si no fuera por los maestros de Dios, habría muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, pues el mundo del pecado parecería ser eternamente real. Fíjense lo que nos dice aquí, pues el mundo de pecado parecería eternamente real. Parecería. Acuérdense que en el curso de milagros se nos habla de que el pecado no existe. Y nos dice, los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no pueden sino enseñar engaño. Y nos hace una pregunta: ¿y qué otra cosa sino eso es el infierno? Pues de lo contrario, no estaría aquí. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí y por lo tanto la enseñan una vez y otra vez, de muchísimas maneras, hasta que la aprendan y después ya no se les ve más. Si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. Aquí nos dice que los maestros de Dios no son perfectos. Los maestros de Dios se vienen a perfeccionar. De lo contrario, pues no estarían aquí. Y su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí. Y por lo tanto la enseñan una vez y otra vez y las veces necesarias hasta que aprendan, hasta que despierten. Y después ya no se les ve más. Si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. Y después del despertar y después de ya no regresar más, sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. Ellos dejan ese aprendizaje, ellos dejan esa esencia, ellos dejan lo que ellos consiguieron para el despertar de los demás, así como nuestro amado Maestro Jesús, como Buda, como varios maestros de Dios, ¿verdad? Pero ellos ya eran maestros de Dios pues a otro nivel, o sea, ellos ya estaban bien iluminados, eran pues algunos seres celestiales. Entonces nos dice aquí en el número 8, nos hace una serie de preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? Este manual intenta contestar estas preguntas. Y nos dice, ¿quiénes son los maestros de Dios? Aquí en la página 3, Manual para el Maestro. Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. ¿Quiénes son los maestros de Dios?
somos todos aquellos que decidimos ser un maestro de Dios. No es que somos los escogidos, que porque a él lo escogieron por esto, por el otro, etc. No, el maestro de Dios nos dice el curso de milagros que es aquel que decide serlo. Los maestros de Dios no son perfectos. Están enseñando porque quieren aprender. Acuérdense que hay una lección donde dice que lo que me doy, lo que le doy a los demás, me lo doy a mí mismo. Entonces los maestros de Dios no son perfectos, están enseñando porque quieren aprender. Entonces, los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo también y de todas las religiones, aunque algunos no pertenezcan a ninguna religión. Los maestros de Dios son los que han respondido la llamada. Acuérdense que los maestros de Dios es aquel que elige serlo. ¿Y cuál es su función? Su función es reducir el tiempo del estudiante. ¿Y quiénes son los estudiantes? Son aquellos que ya estaban destinados a hacerlo. Son aquellos que ya estaban destinados a ser los estudiantes. Tus estudiantes, por así decir, si eres maestro de Dios. Entonces, los maestros de Dios realmente son aquellos que eligen serlo. Y la llamada es para todos, pero solamente los maestros de Dios la escuchan y los demás pues deciden no hacerlo. Pero maestro de Dios, para ser maestro de Dios no necesitan un título, no necesitamos un título realmente. Solamente necesitamos decidir serlo. Entonces veamos qué nos dice aquí. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar eligió liberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Si los intereses de los demás realmente no le importan a un maestro de Dios, no es un maestro de Dios. O sea, aquí nos dice que un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar eligió liberadamente no ver sus propios intereses como algo separado de los intereses de los demás. Entonces, un maestro de Dios se interesa por los intereses de los demás. O sea, ya no está interesado nada más en mis intereses, sino que él mira los intereses de los demás también. Una vez que hizo esto, su camino quedó establecido y su dirección asegurada. Una luz penetró en las tinieblas. ¿Cuáles eran las tinieblas? Sentirse separado de Dios, sentirse separado de los demás. Tal vez haya sido una sola luz, pero con una basta. El maestro de Dios hizo un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en Él. El maestro de Dios hizo un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en Dios, porque si creyera en Dios realmente en este momento, ya se hubiese salvado, ya se hubiese sanado, ya hubiese despertado. Se convirtió en un portador de la salvación, se convirtió en un maestro de Dios, se convirtió en un portador de la salvación, se convirtió en un maestro de Dios. Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones. Aunque algunos no pertenecen a ninguna religión, los maestros de Dios son los que han respondido la llamada. Los maestros de Dios, nos dice aquí en el 2, los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones. Aunque algunos no pertenecen a ninguna religión, los maestros de Dios son los que han respondido. La llamada es universal
y está activa en todo el momento y en todas partes. La llamada es universal, no es que Dios llama nada más a unos, es universal. La llamada es para todos. Entonces, es lo que nos dice aquí. Dice, la llamada es universal y está activa en todo momento y en todas partes. Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen a favor de ella y a que rediman al mundo. Muchos la oyen, pero muy pocos responden. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Al final todo el mundo responderá, pero ese final puede estar muy lejos. Esta es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Bueno, aquí nos dice que muchos oyen la llamada, pero pocos responden. Entonces, la llamada es para todos. Solo responden los maestros de Dios. Es lo que nos dice aquí. Y aquí en el 11, número 11, su función es ahorrar tiempo. Cada uno comienza como una sola luz. Pero como la llamada se encuentra en el centro, es una luz que no puede restringirse y cada una de ellos ahorra miles de años, tal como el mundo juzga el tiempo. Mas, para la llamada en sí, el tiempo no significa nada. Aquí nos está hablando del tiempo, de que ahorra miles de años, pero realmente nosotros estamos retrasando el tiempo. O sea, nosotros estamos retrasando ese tiempo aquí, porque aquí en el sueño se utiliza mucho el tiempo y nosotros estamos postergando el despertar. Entonces nos dice, cada uno comienza como una sola luz, pero la llamada se encuentra en el centro. Es una luz que no puede restringirse y cada uno de ellos ahorra miles de años, tal como un mundo juzga el tiempo. Más, para la llamada en sí, el tiempo no significa nada. Cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza que emplea. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. Su tema central es siempre: el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. El Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Es lo que enseña el curso. El Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Esto se puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar, en todo momento o de cualquier forma. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. Al responder, se ha convertido en un salvador. Ha visto a alguien más como a sí mismo ha encontrado. Ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer, renace el mundo. Bueno, aquí nos dice que el maestro, que no importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. No importa lo que haya sido antes de oír la llamada. No importa qué hiciste, qué dijiste, cómo te comportaste. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. Al responder, se ha convertido en un salvador. Ha visto a alguien más como a sí mismo y ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer, renace el mundo. Entonces, no importa lo que haya sido, haya dicho, haya hecho.
Después de la llamada, antes de la llamada, él tuvo que haber muerto en todos sus apegos, tuvo que morir en apegos, en pasado, en resentimientos, en miedos, pensamientos de ataque, etc. Al oír la llamada, él renace. Tuvo que haber, realmente tuvo que haber muerto en todo eso para renacer de nuevo y ver su propia salvación y la salvación del mundo. Entonces nos dice, este manual está dedicado a una enseñanza especial y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso, universal. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Su propósito es simplemente ahorrar tiempo. No obstante, solo el tiempo se arrastra pesadamente y el mundo está muy cansado. El mundo ya está muy cansado. El tiempo se arrastra pesadamente y el mundo ya está muy cansado. Está viejo, agotado, sin esperanzas, mas el desenlace final nunca se ha puesto en duda, pues ¿qué puede cambiar la voluntad de Dios? Nos pregunta, pues ¿qué puede cambiar la voluntad de Dios? Pero el tiempo con sus ilusiones de cambio y de muerte agota al mundo y a todas las cosas que habitan en él. El tiempo, no obstante, le llega a su final y propiciar ese final es la función de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus manos. Tal fue su decisión y así se les concedió. Bueno, pues eso es lo que nos dice aquí acerca de quiénes son los maestros de Dios. Espero que este pequeño aporte les ayude. Muchas gracias por estar. Deseo que tengan un día y una noche de milagros y que Dios nos siga bendiciendo como hasta hoy día.